Mi clase de biología estaba repleta por primera vez desde el comienzo del semestre. Miré a mi alrededor para ver varios rostros que no habían estado presentes en la mayoría de mis conferencias y, sin embargo, todos habían decidido unirse a la clase de hoy. No hay sorpresa allí. Todo el departamento de ciencias estaba alborotado hablando sobre mi invitado especial. Mi cuñado, Nick, trabajaba en la NASA. Se había ofrecido como voluntario para venir y dar una charla para inspirar a los niños. Quería compartir algo con ellos que los emocionara y despertara su interés por la exploración espacial, tal como Carl Sagan y otros como él lo habían inspirado cuando era niño. Si nos sacamos a estos niños de sus teléfonos y miramos los telescopios, ¿quién diablos nos llevará a Marte? Este planeta no va a durar para siempre, le gustaba decir a Nick. Era extraño verlo parado allí al frente de mi clase, ataviado con su uniforme azul de la NASA. Sentí un absurdo momento de orgullo al pensar en cómo me relacionaba con él. Nick trajo un vial de algo con él y actuó de manera muy misteriosa al respecto, manteniéndolo bajo llave en un maletín de acero. No me quedó claro de inmediato qué era, pero después de insistir, reveló que nunca debió haber salido del laboratorio. Mi jefe me debe un favor, me dijo antes de que entraran los estudiantes. Esto es un grano de material de un asteroide. Fue recogido por una misión japonesa que aterrizó en la superficie. Obtuvimos algunas piezas de ellos en un comercio. Eso es increíble, dije, mirando el maletín. ¿Puedo ver? Todavía no, respondió, sonriendo. Tienes que esperar para mostrar y contar, al igual que el resto de la clase. Por suerte no tuve que esperar mucho, ya que sonó el timbre y entró el último estudiante, buscando torpemente un escritorio vacío y no lo encontró. Me aclaré la garganta. Se supone que alguien en este salón de clases no debería estar aquí ahora mismo. Después de unos momentos de silencio incómodo, dos estudiantes y un maestro con la cara roja se pusieron de pie, cediendo sus sillas a los que se suponía que debían estar en mi clase. Si tienen un periodo libre y quieren quedarse para la presentación, está bien, les dije, conteniendo una sonrisa. Pero tendrás que pararte en la parte de atrás si no quedan asientos. Finalmente todos se acomodaron y presenté a nuestro orador invitado. Muy bien, clase. Te dije que hoy tendríamos un invitado especial, así que vamos directo al tema. Este es mi cuñado, Nicholas Siebar. Trabaja en el laboratorio de la NASA, examinando muestras del espacio exterior. Y trajo algo para mostrarnos. Llévatelo, Nick. Mi cuñado dio un paso adelante. Los niños se quedaron completamente inmóviles y en silencio mientras él hablaba, llevando su siniestro maletín de acero brillante. Hola a todos, dijo, explicando su trabajo y experiencia en la NASA. Pero nadie estaba realmente escuchando, todos solo querían saber qué había en el maletín. Finalmente, comenzó a abrirlo. Esta es una muestra de un asteroide en el que la Agencia Espacial Japonesa aterrizó una sonda. En la NASA, estábamos desesperados por tener en nuestras manos este material, para poder examinarlo. Así que en realidad lo cambiamos. Al igual que ustedes, niños, con sus cartas de Pokémon. Hubo algunas risas ahogadas y me miró incómodo. Negué con la cabeza tan discretamente como pude. Cromos de béisbol, lo que sea. ¿Magia? Sigue siendo una cosa. De todos modos, esto es lo que obtuvimos por nuestro negocio. La clase volvió a guardar silencio cuando sacó un frasco con un par de granos pequeños. Esto vino de ese asteroide, allá en el espacio exterior. La clase respondió mayormente al unísono de nuevo. Uno o dos niños no parecían impresionados, pero la mayoría sí. ¿Es así?, preguntó un chico llamado Chris desde el fondo de la clase. Parece que recogiste algo de asfalto de la carretera. Chris se había perdido la mayoría de mis lecciones hasta el momento, y sus calificaciones eran indicativas de esta falta de esfuerzo. También fue la segunda vez que tomó Biología 201. Sin embargo, eso no le impidió actuar como un sabelotodo. ¿Qué tiene esto que ver exactamente con la biología?, continuó. Parece que acabas de inventar una razón para jugar a ser astronauta por un día,
porque estás aburrido de jugar al maestro. Mi cara comenzó a ponerse roja por el comentario, pero hice lo mejor que pude para mantener la calma. Fue difícil, pero traté de no dejar que esto arruinara la presentación. Chris, si interrumpes a nuestro invitado una vez más, te quedarás después de clase por el resto de la semana. ¿Ha quedado claro? Cualquier hombre. Puso los pies sobre su escritorio y cerró los ojos, fingiendo irse a dormir. Pies fuera del escritorio. Él me ignoró. Ahora. Finalmente obedeció, dándome una mirada de muerte mientras lo hacía, luego dejó caer sus pies al suelo con un fuerte pisotón. Nick me dirigió una mirada incómoda, como si me preguntara si podía continuar, al mismo tiempo que me preguntaba cómo podía soportar esas tonterías a diario. Asentí con la cabeza, sintiéndome exhausto, y le dije que continuara. Mientras explicaba sobre la superficie del asteroide, le dio a la primera fila de estudiantes el tubo de vidrio para que lo examinaran. Yo estaba viendo voz mientras se abría paso alrededor de la clase, moviéndose lentamente hacia Chris en el fondo del salón. No pude evitar preguntarme si intentaría hacer algo con eso. Los pelos comenzaron a erizarse en la parte posterior de mi cuello cuando se acercó a él y sus ojos se abrieron de su sueño fingido, mirando el tubo cuando estuvo al alcance de la mano. Antes incluso de que fuera su turno, lo arrebató de la mano del estudiante frente al que gritó, sonando molesto. Oye, no había terminado con eso. Nick fue interrumpido nuevamente por este arrebato y comencé a caminar hacia Chris, sintiendo que mi rostro se ponía rojo de ira. No solo eso, sino que estaba muy nerviosa, preguntándome qué podría hacer con el espécimen de valor incalculable. Giró el tubo de vidrio en su mano, girando los granos mientras los examinaba. Todo el tiempo, fingió ignorarme mientras me acercaba a él. Hombre, qué montón de mierda. Esto es falso, dijo, arrojando el tubo de vidrio a través de la habitación hacia el fregadero. No. Nick gritó, aterrorizado mientras el tubo de vidrio volaba por el aire. Se hizo añicos al contacto, a pesar del vidrio resistente, cuando golpeó la esquina de la encimera de acero en el peor lugar posible. La fuerza de la presión lo rompió con el impacto y las diminutas partículas del interior cayeron al suelo resbaladizo por el agua. Nick corrió hacia el lugar donde habían caído, revisando los vidrios rotos, poniéndose de rodillas mientras recogía los pedazos. Parecía desesperado y al borde de las lágrimas mientras buscaba entre los fragmentos de vidrio roto, sus dedos se cortaron con los pedazos pequeños. ¿Dónde están?, gritaba, con la cara pegada a las baldosas de linóleo. Jalé a Chris por su brazo, arrastrándolo hacia la puerta de la clase mientras protestaba. ¿Cómo podía alguien ser tan desconsiderado y tan cruel? Tan infantil y tan estúpido. Vas a ser expulsado por esto. Esta es la última gota, Chris. No puedo creer que hayas hecho eso. Estaba gritando sobre el abuso y cómo lo estaba lastimando, a pesar de que estaba siendo muy amable con él. Simplemente lo ignoré y me dispuse a abrir la puerta de la clase, para llevarlo a la oficina del director. Pero entonces me di cuenta de algo. Nick estaba en el suelo, sangre goteando de sus dedos, pero algo estaba pasando en ese charco de líquido rojo. Daba vueltas y se movía, como si lo atrajera una fuerza invisible. Como si se estuviera gestando un mini huracán en esa mezcla de sangre y agua, lágrimas y diminutas partículas espaciales. Parecía que esa mezcla cobraba vida, como el cieno primordial en la infancia de la vida. ¿Qué demonios?, murmuré, mirándolo. Me sentí atraído hacia él de repente, soltando a Chris mientras me tambaleaba hacia la masa remolinada. Los riachuelos rojos de sangre se habían convertido en manchas amorfas. Estos comenzaron a crecer y expandirse, envolviendo más sangre y escombros, creciendo más y más, como macrófagos o ciertos tipos de moho mucilaginoso. Nick, ¿qué está pasando?, susurré, moviéndome hacia él, queriendo alejarlo del extraño fenómeno. No dijo nada, y los zarcillos de baba roja remolinada comenzaron a fusionarse y crecer, hasta que se convirtió en una masa viscosa temblorosa y brillante, casi del tamaño de una pelota de baloncesto. Era un poco oblongo y me di cuenta de que parecía un huevo de avestruz gigante y viscoso. De repente, la cosa huevo alargó un zarcillo de baba.
Nick se puso de pie de un salto y retrocedió hacia atrás cuando volvió a su forma original. Había tratado de extender la mano y tocarlo, como si fuera consciente de su presencia. Luego comenzó a aplanarse y expandirse nuevamente. Después de unos segundos, era del tamaño de una toalla, y luego de una manta, mientras se acumulaba y se expandía, como un volcán que descarga lava desde lo más profundo de su núcleo. Pero la sustancia no venía de debajo de la superficie, se estaba multiplicando rápidamente, haciéndose más y más grande como un supervirus fuera de control, replicándose cada vez más rápido. ¿Qué demonios es esa cosa?, grité, alejándome de él. Ahora estaba bloqueando la única salida a la habitación, con Chris atrapado al otro lado. Es orgánico, logró decir Nick. Pensamos que era solo polvo espacial. Pero debe haber sido una animación suspendida allá arriba. Sea lo que sea, acabamos de despertarlo. Lo regamos y lo alimentamos, y lo dejamos salir. ¿En qué diablos estaba pensando al traerlo aquí? La mancha se estaba haciendo más y más grande, arrastrándose hacia afuera insidiosamente. Nick sacó su teléfono de su bolsillo, luego presionó un botón. Habló rápidamente en la celda, y me di cuenta de que no saldríamos de este lugar a tiempo para la cena. Hoy no. El CDC y la NASA llegaron rápidamente y trabajaron juntos, poniendo en cuarentena la escuela. A pesar de la falta de ventanas en mi salón de clases, podíamos escuchar las sirenas afuera. Mi cuñado también me mantenía actualizado sobre lo que estaba sucediendo. Mientras tanto, permanecimos atrapados dentro de la habitación, bloqueados de la salida, mientras el organismo viscoso crecía más y más. Lo peor fue que Chris, el pésimo estudiante que había roto la huellal, quedó atrapado entre la puerta y el resto de la clase. El organismo se había extendido rápidamente hacia el exterior, trepando por la puerta como enredaderas antes de que pudiera salir. Ahora Chris estaba atrapado en la esquina de la habitación, como un niño en un tiempo muerto, mientras los bordes de la baba roja en forma de venas se extendían hacia él, acercándose cada vez más. No me gusta, no me gusta. Seguía repitiendo, sentado en el suelo con la espalda contra la pared, las piernas juntas. Pronto estuvo a solo una pulgada de él y se acercó a él con avidez. Chris se puso de pie de un salto, tratando de mantener la distancia de la forma de vida alienígena. Por favor, hazlo parar. Lo lamento, estaba gritando, poniéndose histérico cuando la sustancia pegajosa se acercó poco a poco. No dejes que me toque. No dejes que me toque, comenzó a gritar. Sus palabras se convirtieron en estridentes gritos de terror cuando la baba roja comenzó a trepar por sus zapatos, avanzando poco a poco como una enredadera hacia sus calcetines mientras trataba de alejarse. Cuando tocó su piel, comenzó a derretirse, mezclarse y cambiar, transformándose en otra cosa. Algo extraño. La transformación ocurrió durante horas, mientras Nick llamaba a sus jefes en la NASA con creciente desesperación. Mientras tanto, la baba roja y venosa continuaba extendiéndose, creciendo por las paredes y hacia el techo mientras mis alumnos y yo nos retirábamos más y más hacia la esquina del salón de clases. Chris ya no era reconocible como ser humano, su forma se disolvió por completo en el charco de baba roja. Me pregunté si todavía estaría allí en alguna parte, vivo en la mezcla de sustancia pegajosa roja en expansión. Y luego vi el globo ocular, asomándose desde el techo viscoso, y vi los dientes romperse en una familiar sonrisa torcida. Querías castigarme. Echarme de la escuela. La voz sonaba como si estuviera en agonía. Cada palabra era desesperada y angustiada. Un segundo después, el globo ocular estaba mirando desde un lugar diferente en el techo, mirando a Nick y hablando con la voz de Chris. ¿Tú me hiciste esto? Es tu culpa. Zarcillos de baba roja descendieron desde el techo hacia mi cuñado, levantándolo del suelo sin esfuerzo y envolviéndolo de cabeza. Sus gritos fueron interrumpidos y sus piernas dejaron de moverse cuando su cuerpo fue arrastrado hacia la masa roja y deslizante, centímetro a centímetro. Toda la habitación estaba ahora casi completamente cubierta por el limo, y se estremecía y se hinchaba a nuestro alrededor como el peristaltismo de una gran serpiente que ingiere una comida. Los pies de Nick desaparecieron en el techo, como si lo hubieran llevado a otra dimensión. Pero entonces su voz habló desde la pared a mi lado. ¿Por qué me dijiste que viniera aquí? Tú causaste esto. Fuiste tú. La voz de Nick se había fusionado con la de Chris y se había convertido en otra cosa, mezclándose con la oscuridad de esta criatura alienígena y su creciente desprecio por nosotros. Disfrutaré más devorándote, dijo Chris. Nick, más dientes aparecieron en la pared en una sonrisa torcida. Te voy a dejar para el final.
La barra roja todavía se está extendiendo, avanzando poco a poco hacia nosotros. Quién sabe si la NASA vendrá a salvarnos a tiempo, o si simplemente nos dejarán aquí para morir. Tal vez un arma termonuclear o algo de napalm sea más fácil, y decidan optar por esa opción. Mis alumnos y yo agradeceríamos eso, sobre lo que se prepara lentamente para tragarnos. Entonces, por favor, si alguien del gobierno se entera de esto, sácanos, por cualquier medio que sea necesario. Antes de que podamos convertirnos en parte de ti. Antes de convertirnos en su próxima comida.